No quiero solamente pensar en los creyentes, quizás si hay algún amigo o persona aquí presente o que nos ve alguna vez en la pantalla ahí, nos encuentra en YouTube y se pregunta, oye, es una buena pregunta, ¿para dónde van los creyentes? Yo no voy con ellos, pero me da curiosidad saber a dónde van. ¿Cierto? Puede darnos curiosidad saber eso. Entonces con esa idea también está planteado, ¿cierto? Y la especie humana, esto es, usted lo busca siempre, ¿cierto? Hay tanta información, dice que en el Paleolítico era esencialmente nómada, no se establecían en ningún lugar. Yo me acuerdo en el colegio que me enseñaron eso, ¿cierto? Y que eran normalmente cazadores o recolectores, no tenían la comida ahí en la mano, entonces el hombre iba a buscar comida y se movían y cuando ya escaseaba en el lugar donde estaban, se movían a otro lugar y a otro lugar. Y la necesidad de moverse en ese momento era alimento. Hay una necesidad que mueve a la gente y en esa situación era el alimento. Posterior a eso, en el Neolítico, dice, ellos comenzaron a cultivar la tierra y a tener ganado, ya no se tenían que mover, ya en un lugar tenían todo. Entonces ahí se comenzaron a generar una región, un lugar donde vivir. Sin embargo, algunas veces por el peligro de los animales, también tenían que salir de esa. Había alimento, pero había alimento para otros animales también. Y ellos de repente eran alimento, así que había que moverse por asunto de protección. En los tiempos del Antiguo Testamento existían algunos pueblos que seguían siendo nómadas, que se movían. De hecho, en el origen del cristianismo es así. Pero no en el cristianismo, ¿cierto? Más antes, en el tiempo de los hebreos, en el tiempo de Abraham. Abraham vivía en una región, ¿cierto? En esa región, trato de recordar cuál era, Ur de los caldeos, por ahí. Vivía en una región y el Señor le dice que se tiene que ir de ese lugar. Y se movieron, viajaron, salieron de ahí. ¿A dónde iban? Yo no sé si lo sabían, pero viajaron y se movieron todos juntos. Toda la familia, los padres de Abraham y Abraham mismo, y llegaron a un lugar. Pero Dios le volvió a dar una dirección y le dijo, no es acá, pero tampoco es con toda tu familia. Tú y tu esposa tienen que salir de acá, ir al lugar donde yo te voy a decir que tienes que ir. Y Abraham se fue solo, pero también recuerda usted que se fue con su sobrino Lot. Y fueron los tres, con todas sus cosas, sus ganados, todo lo que tenían, y fueron en dirección a la tierra de Canaán. Y se comenzó a moverse ese hombre con sus parientes y los que servían con él. El deseo de moverse de los seres humanos siempre ha sido parte de nuestra naturaleza. Yo no sé, yo dije, voy a buscar en internet cuánta gente se mueve en avión. Hay cifras récord de gente viajando en avión, moviéndose de aquí para allá. Usted ve la ciudad, gente moviéndose. Hay toda una industria que mueve gente de aquí para allá. La vida es movimiento. Vamos de aquí para allá. Pero me he dado cuenta que el hombre así como especie, como especie no sabe a dónde va. Y a veces el hombre natural está como desconcertado. Si lo mira así, ¿a dónde vamos todos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde va esta humanidad? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Alguien lo tendrá claro? ¿Por qué no estamos moviendo? ¿Alguien lo sabe? ¿Lo sabe usted? ¿Hacia dónde vamos todos? Alguno dirá alguna cosa media catastrófica, pero son pensamientos que no tenemos dirección. A veces llegamos al lugar que pensamos que sería el correcto. Quizás es un movimiento de trabajo, un movimiento de ciudad, lo que sea, y
nos damos cuenta que no era lo que pensábamos. Yo siento que no sabemos a dónde vamos en general. Quizás en el día a día vas al trabajo, vas de aquí para allá, pero en general no está claro. Me acuerdo que una vez fui a Argentina, había un evento en Buenos Aires. De aquí a Buenos Aires hay como 1.400 kilómetros, si recuerdo bien, aproximadamente. Y nos fuimos en auto, sin GPS, solamente con algunos mapitas en papel impreso. Por ahí por el 2005 fue esa travesía. Y nos fuimos por la ruta 7. Todavía me acuerdo, ¿ah? 7, eso, la ruta 7. Y nos encaminamos con Jimena, con los niños en el auto, pero fue algo impresionante. Yo me la jugué y fui. Y de regreso, estuvimos varios días allá, lo logré hacer, no sé cómo, me metí yo me acuerdo siempre de eso. Sí, como que llegué a Buenos Aires y de repente me encuentro con una rotonda gigante de miles de lugares, paso, y tenía que meterme a una avenida. Y yo dije, Jerónimo, y entré, y lo logré. Y me metí hacia allá. Era como una circunvalación, una cosa que tenía que meterme. Y también lo hice para salir. Todo me resultó perfecto. De regreso a Chile, a Santiago, y me dije, ya como que me animé. Y lo tenía claro, quería venirme por la ruta 8. Era una ruta diferente. Cristian me está entendiendo todo lo que estoy diciendo. Pero de verdad que me costó 1.000.000 salir. Salía a Buenos Aires, volvía a entrar, salía, volvía a entrar y no podía salir nunca. Pero me pasó algo, bueno, salimos temprano, me acuerdo, ¿no? Pero salimos y empezamos, es un recorrido bastante largo, ¿ah? Son varias horas. Y llegamos a un lugar, de nuevo me corrigen porque la memoria quizás me falla, y se llama Venado Tuerto. Un lugar en medio de la nada para mí. Y llegamos ahí. Y yo dije, voy a meterme acá y ya mapa no había, no sé si teníamos mapa, pero yo dije, si me meto por acá, sigo por la calle y avanzo. Y salí de ese pueblo y comencé a avanzar, avanzar, avanzar. Y la calle como que la ruta me pareció media rara. Ya no era como avenida. Y la Jimena me preguntaba, decía, ¿pero estáis seguros? No, si estoy seguro. Y seguimos. Y después se acabaron las lucecitas, ya no había luces, no había nada. Y seguía y seguía. Y se empezó a hacer tarde, muy tarde. Y la benzina empezó a disminuir. Y en un momento me sentí perdido. Pero poquito tiempo antes yo estaba seguro que iba bien. Pero traspapel esta idea a esta idea de que tenemos que vamos seguro por donde vamos. Y de repente algo te hace dar cuenta que estás perdido. Y reconocí. Entonces, ¿sabes lo que me pasó en ese momento? Porque le voy a contar la historia completa. Quizás se la cuento después y me olvido, no la cuento nada. Así que la cuento ahora. Yo iba avanzando y dije, estoy perdido, pero no creo que me alcance la benzina para devolverme. Como 12 de la noche era. Y en ese momento, no sé, agarramos como una intersección y decidí de la nada cambiarme de pista por otro lado, como devolverme, pero no para el pueblo, sino como una distinta. No le puedo explicar mapas porque no recuerdo de nada, pero sí me devolví por otra calle. Llegamos a un pueblo, preguntamos y nos dijeron tiene que subir un cerro y pasando ese cerro llega a la pista de nuevo, a la ruta 7. Me hizo feliz cuando dijo la ruta 7. Pero la cosa es que finalmente me encaminé de nuevo, para la tranquilidad de todos. Logré llegar. Pero hubo un momento que me sentí realmente perdido. Y lo que sentimos todos fue desesperación. La desesperación no ocurre cuando te sientes que vas bien encaminado. La desesperación ocurre
cuando te sientes perdido, sin saber a dónde ir o qué hacer. Esa idea de perdido es la que quiero como que podamos sentir. Y ustedes como creyentes, ustedes me dirán, pero entendemos, pero nosotros no nos sentimos perdidos. Pero quiero que recuerde que Jesús hizo una parábola de una moneda que estaba perdida dentro de la casa. Así que esto quizás pueda ser para algunos de nosotros este mensaje. La cosmovisión cristiana, ¿cierto? Es que el hombre, por su desobediencia, fue sacado de su hogar, que era el Edén, fue sacado del paraíso y vive errante en la tierra buscando un hogar a donde regresar. ¿A dónde regresar? En el caminar cristiano me he dado cuenta que el creyente, algunas veces, no voy a decir todas, pero algunas veces como que también se le pierde el camino. No sabe a dónde ir. Como Abraham. Abraham le empezó a dar indicaciones de cómo moverse, hacia dónde ir. Creo que el error está en que muchas veces vamos buscando la tierra prometida, como en el Antiguo Testamento. Ese lugar donde fluye leche y miel, ese lugar de felicidad. ¿Saben cuál es el problema? Que ese lugar no está aquí, en esta tierra. Y lo buscamos afanosamente acá, en esta tierra. Pero quiero leer lo que dice Jesús al respecto de dónde debemos ir. En Juan 14, versos 2 y 3, dice lo siguiente. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría o lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, ¿para quién? Para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí es a donde vamos. Primera respuesta respondida. ¿A dónde vamos? Es a esa morada celestial. ¿A dónde van los creyentes? La pregunta, a su morada celestial. ¿Se ha preguntado usted por qué Jesús se tuvo que ir después de que resucitó? ¿Por qué se fue? ¿Quién sabe cuántos días estuvo Jesús con los discípulos después de resucitar? ¿Alguno sabe ese dato? No alcancé a escuchar eso. ¿Cuántos fueron? 40. ¿Quién dijo 40? ¿Quién cree que son 40 días? Bien, esa es la... Solo estuvo con ellos 40 días. Pero yo creo que justamente con este pasaje que está acá, Jesús, antes de Juan 14, Jesús le dijo, voy a morir y voy a resucitar y me voy a ir. Jesús le dio la noticia, me voy a ir. Y los discípulos dicen, ¿a dónde te vas? Y aquí está esta respuesta. Me voy a un lugar a preparar morada, hogar para ustedes. ¿A dónde van los creyentes? A ese lugar. Ese lugar no está aquí. El paraíso, el Edén. Y yo sé que nosotros tenemos esta idea, y permítanme que, dice, no nos dijeron hace poco tiempo atrás que vamos a vivir acá en la tierra, cierto, aquí con nosotros, y Jesús va a venir a gobernar 1000 años. Es cierto eso, pero 1000 años. Y después de los 1000 años, si alguno conoce Apocalipsis, ¿qué es lo que va a hacer Dios? ¿Qué es lo que va a crear?
A ver, anímense, anímense. Nuevos cielos y nueva tierra. Ahí, en esos nuevos cielos que no son estos, que no es esta tierra, ahí va a preparar morada para nosotros. Ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Si vamos a vivir un tiempo acá, 1000 años en esta tierra, pero después esta tierra va a desaparecer. Así lo dice Jesús. Vamos a permitir creerle. Yo creo que el que me está escuchando y no cree, dice ya, hasta ahí nomás llegó la predicación y se fue del YouTube. No importa que se haya ido, pero ya sabe a dónde van los creyentes. Ya sabe a dónde van los creyentes. Y yo creo que se fue para entender ellos, los primeros, que este no era nuestro destino. Que se tenía que ir de este lugar. Eso es lo primero que yo creo que debemos tenerlo con claridad. Porque la vida mirada del punto de vista, ojalá que no se haya ido nuestro amigo que no es tan creyente, la vida en este lugar no tiene mucho sentido. Todo el mundo tiene problemas con el final que asumimos viviendo solamente acá. ¿Y cuál es ese final? La muerte. Aunque podemos decir, estando vivos, todo funcionando, el cuerpo perfecto, jóvenes, no me importa eso, ya ocurrirá, ya lo vamos a superar. Quizá alguno tenga la fortaleza para decir, bueno, pero siempre que enfrentamos la muerte, yo he escuchado a muchos hombres, la muerte es un problema sin solución humanamente, sin resignación, porque aunque sea el más ateo o no creyente, va a decir, sí, quizás nos encontraremos más allá. ¿Ha escuchado eso? Como que les gusta esa idea. Pero Jesús nos dice, y esto quería decir yo, que está en Juan 14:5, que es una respuesta honesta a la pregunta ¿a dónde van los creyentes? Me gusta la respuesta de los discípulos que está en Juan 14:5. Ahí voy. Y dice, la pregunta de Jesús, ¿saben a dónde voy? ¿Saben? Y ellos responden, no, Señor, no lo conocemos. No tenemos ni idea a dónde vas. Y después agrega la segunda cosa. ¿Cómo vamos a conocer el camino? ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús responde, menos mal que no nos deja con la duda, ¿cierto? Responde eso y dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. A ese lugar solamente se puede ir por un solo camino y ese camino se llama Jesucristo. Y usted dirá, pero ¿cómo un camino puede ser una persona? Me cuesta entender eso y vamos a tratar de explicarlo un poquito más. Y lo voy a explicar de la siguiente manera, usando un pasaje que es muy conocido por todos, que me gustaría que lo analizáramos junto un poco. De ahí vamos a sacar algunas lecciones acerca de esto. Lo primero, permítame, hay un par de cosas que quiero agregar acerca del otro. Ahí me confundí un poco. Cuando las personas quieren seguir el camino, lo hacen de las siguientes posibles maneras. Mira, la primera es, algunos están simplemente siguiendo a otros. Realmente no saben cuál es el camino. Pero como ven a otros ir en esa dirección y que esas personas dicen, yo sé cómo llegar,
Entonces suponen que es el camino correcto, diciendo, si ese sigue a Jesús, seguro que si yo lo sigo a él, yo voy a llegar también. Esa persona no sabe el camino, simplemente está siguiendo a otro. ¿Me entendió lo que quise decir? Seguir a otra persona no asegura que tú vayas por el camino. Pero mucha gente hoy sigue a otras personas. ¿No dice ahí en los YouTube cuántos seguidores tienes? ¿O no? O en Instagram, ¿cuántos seguidores tienes? Entonces seguramente hay gente que sigue a otros, creyendo ir en el camino hacia Jesús. Otro ejemplo más, porque me interesaba que leyeran esto, que lo escucharan. Algunos creen que seguir el camino es seguir la palabra. Si fuera así, la palabra como tal. Voy a explicar eso. Dice, si fuera así, muchos estarían en el camino, pero mucha gente tiene la palabra, mucha gente lee la palabra, pero aún así no caminan, no van por el camino. Con todo el respeto que me merezcan mis queridos testigos de Jehová. La verdad que los respeto. Pero ellos siguen afanosamente la palabra, como muchos otros. Pero Dios sabe cuál es el camino. Amén. Cuando tú vienes a Santiago, no sé si a alguno le ha tocado llegar a Santiago por primera vez y ves el letrero que dice Santiago, vas por la pista y te atreves a decir, yo sé el camino. No tienes idea del camino. Solamente viste un letrero, una palabra que dice Santiago. Entonces a veces cuando los creyentes dicen, mira, aquí dice que Jesús es el camino, leen esa palabra, ya te dan por sentado que saben cuál es el camino. ¿Se dan cuenta que no es así? ¿Se dan cuenta que no tiene sentido pensar así? ¿Se dan cuenta que es mucho más que decir que aquí está la palabra? Vamos a encontrar un ejemplo muy bueno después. Algunas veces idealizamos el camino. Cuando conozcas al Señor, todas las cosas van a ser bien. Cuando vayas por el camino, todo va a ser bueno porque Dios te va a dar todo lo que necesitas, va a resolver todos tus problemas. Idealizamos el camino. ¿No ha pasado eso? Pero cuando tropiezas con algo difícil, cuando te encuentras con los problemas, ¿qué es lo que le pasa al creyente? Duda que está en el camino. ¿No es así? Cuando pasas por problemas y vas por lugares difíciles, te preguntas, ¿será este el camino? ¿Cómo puede ser tan difícil? Miren, solamente tenemos que recordar lo que Jesús dijo en el Salmo 23. Cuando vayas por valle de sombra y de muerte, ¿cierto? Dice, cuando voy, ¿qué es lo que dice? No temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Por lo tanto, idealizar el camino no es una buena decisión. Y quien considera que el camino correcto es lo solamente bonito, 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 es muy probable que no sepa cuál es el camino. De ahí que yo quería tomar este ejemplo, este texto que es muy hermoso, que me encanta por las cosas que enseña, y este está en Lucas 24, 13 al 18. Porque muchas veces los creyentes no van por el camino que tienen que ir. Miren, voy a leer ahí. Dice así, y he aquí, dos de ellos
iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ojo esto, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Caminaba con ellos, me perdí ya. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Eres tú el único que está tan perdido? Como que le dice así, ¿cierto? Y estamos claros que Jesús no estaba perdido. Dos discípulos, un poquito de contexto. Ese mismo día, estamos hablando del domingo, ese día que las mujeres, del domingo de resurrección, ese día que las mujeres fueron al sepulcro, ese mismo día, ellos iban camino a Emaús. ¿Alguien sabe por qué iban para allá? ¿Por qué estaban siguiendo ese camino? ¿Alguien lo entiende o sabe? Para mí es una buena pregunta. Emaús está a 10 kilómetros. Solamente lo quise saber para darme cuenta cuánto se demoraba caminar de aquí para allá. Dice que, usted googlea todo esto, ¿cierto? 10 kilómetros, ¿cuánto se hace caminando? Dice que son aproximadamente entre 2 y 3 horas que demora ir de un lugar a otro. Entonces, seguramente, supongo yo que tiene que haber sido como a las 4 o 5 de la tarde, cosa de que calculando llegan a oscuro allá, pensando en época de invierno, para ponerlo en contexto. Porque llegaron tarde a Emaús, cuenta la historia. Otro dato interesante es que Cleofás, este hombre, Cleofás, en Juan 19:25 dice lo siguiente, mire, toma atención, dice: María, esposa de Cleofás, uno de ellos, estuvo con la madre de Jesús delante de la cruz. Dice que estaba María, esta otra María, esposa de Cleofás, para identificarla. O sea, era un discípulo conocido. Aún así, no tengo respuesta para eso. ¿Por qué no reconocieron a Jesús? El único ejemplo que tengo es que cuando conocía a una persona acá en la iglesia, no me acuerdo quién fue, pero es la idea. Conocí a una persona en la iglesia que siempre venía así, y cuando me encuentro con ella sin darme cuenta, o no me di cuenta, en un hospital y era enfermera o algo así, no la podía reconocer. Porque la persona se me acercó a mí y dijo: yo te conozco. Y me decía, pero me sonaba, conocía la cara, pero no la podía reconocer. Simplemente porque estaba con uniforme. ¿Le ha pasado eso? ¿O a mí nomás me pasa eso? A veces cuando va con otra forma de vestir, de otra manera, como que no la reconoces. Ahora, algo así me imagino yo, pero aquí fue como muy notorio. Pero este hombre era conocido. Y ellos estaban discutiendo camino a Emaús acerca de todas las cosas que estaban pasando. Quiero leer lo que viene después. Ya tenemos un poquito de contexto de esta historia. Veamos lo que dice en el verso 24, 25 al 27. Si usted quiere tener la Biblia abierta, háblala ahí en el libro de Lucas 24 y téngalo, porque voy a mencionar algunas cosas que están ahí. Dice, el 24, verso 25 al 27, es largo, por eso solamente lo voy a leer esos versículos. Dice: entonces él, refiriéndose a Jesús, les dijo:
oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús, hablando con ellos no lo reconocían. ¿Se imagina esta escena, cierto? ¿La puede imaginar? Caminando Jesús con estas dos personas, estos dos discípulos. Pero ellos no lo reconocían. Ahí estamos. Jesús, yo me imagino caminando, escuchándolos a ellos hablar, caminando, y de repente los ve y sabe de qué están hablando y se les acerca y les dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué están hablando? La respuesta me gustaría que pusiéramos atención en esa respuesta que está ahí en el capítulo 24. Y la respuesta es la siguiente. Ellos decían, lo que pasa es que hablaron de Jesús, que era, mire lo que decía la gente, que era varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y los gobernantes le dieron muerte y le crucificaron. ¿Qué decía la gente de Jesús? Que era un varón profeta, poderoso en palabra y en hechos. ¿Similar a quién? A Eliseo. Como Eliseo, que decía la gente, ¿no será este Eliseo? O como Elías, también. Pero un hombre. Eso es lo primero que dicen. Eso es lo que dice la gente. Pero ellos dijeron lo siguiente, que ellos esperaban, esto es lo que decían, pero nosotros esperábamos que fuera el Mesías, el que podía redimir o liberar a Israel. Pero ya lleva sepultado 3 días. Y antes de llegar aquí, unas mujeres y los discípulos tuvieron visiones angelicales, pero no encontraron a Jesús en el sepulcro. Entonces, ahora me entenderá Jesús ahí en presente cómo les responde, de qué manera les responde. Pero díganme ustedes, y aquí es donde los quiero llevar yo, ¿por qué Jesús mejor no se mostró? ¿No hubiera sido más fácil? ¿Por qué no se mostró? Si era Él, si Él estaba ahí con ellos. Chiquillo, mírame, yo soy. ¿Por qué no lo hizo? Yo creo que lo importante es que nosotros tenemos que entender que nuestra fe no es por vista, sino por fe. Tu fe, mi fe no es por vista, no es por fe. Si fuera por vista, Jesús se hubiera quedado. Si hubiera sido por vista, Jesús seguiría aquí con nosotros todavía. No tengo idea, nos tocaría una vez, no sé cada cuánto tiempo, que viniera aquí a CCC. Seguramente se llenaría CCC, porque viene Él, ¿cierto? Pero no es por vista, es por fe. Entonces, por eso, Él le tuvo que llevarlos de nuevo ¿a qué? A las Escrituras. Y dice, como dice ahí, lo leo de nuevo.
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, eso es la Escritura, eso es la Biblia. Les declaraba lo que decían de él, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Por eso viene la fe, no es por ver. Aquí, no sé dónde, pero aquí está Jesús. Está Jesús. Aquí está Jesús. Pero usted y yo no lo podemos ver. Pero Él está aquí. ¿Por qué tengo tanta seguridad? Porque Él dice, si dos o tres se reúnen en su nombre, Él iba a estar aquí en medio de nosotros. Por lo tanto, Él está aquí. Pero estoy seguro que algunos no lo creen. Porque si estuviéramos seguros, seguramente esta sala estaría... ¿Cómo estaría esta sala, hermano? ¿Estaría contento, por el permiso de mis hermanos que están viendo la pantalla? ¿Estaríamos felices de estar viendo por pantalla a Jesús, sabiendo que está aquí? No creo. No lo creo. Y podríamos decir tantas cosas al respecto, pero no es mi idea. Pero lo que quiero que se precise es que Jesús está aquí. Pero es por fe. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Inmediatamente después. Voy a leer lo que dice ahora Lucas 24, 31 al 33. Y de nuevo aquí yo siento que hay una clave. Una clave. Porque no es solo de leer, sino que es lo que pasa dentro de nosotros. Dice, verso 31 al 33 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero mire qué curioso esto. Pero él se desapareció de su vista. Está jugando a la escondida. ¿Cómo hace eso? ¿Le encuentra usted sentido? Se desaparece de ellos. Y se decían el uno a otro. Y aquí yo creo que está la clave, hermano. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y la respuesta de ellos también es la importante. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. No arde tu corazón. No arde tu corazón. Es fácil. ¿Arde o no arde? ¿Arde o no arde? Cuando te habla Dios, ocurre algo. Ocurre algo. Se ilumina el camino. Se tiene claridad. Se enciende. Él es una luz que arde. Cuando se habla de Él, es una luz que arde y muestra el camino. Eso es lo que tiene que ocurrir. Eso es lo que tiene que pasar. Pero lo vas a encontrar ¿dónde? En la palabra. En la palabra. Por eso hay que estar metidos en la palabra. No como queriendo aprender, como alguien decía por ahí, que yo escuchaba siempre, no como literatura, sino como una verdad. Y cuando arde nuestro corazón es cuando se convierte en verdad. Y Jesús se hace presente.
Entonces, ¿cómo reconoces que está Jesús? ¿Cómo reconoces que está Él en el camino? Y cuando tú sabes que Él está, entonces cambia. Hay un cambio. Mire, ahí lo dice, pero yo lo voy a recordar. Un poquito antes dice que cuando ellos llegaron a Emaús, Jesús hizo como que iba más de lejos, como que seguía su viaje. Entonces, esto es lo que dicen, que es lo que quiero que considere importante. Ellos le dijeron, no sigas más adelante, ya es tarde, quédate con nosotros a comer. Como diciendo, mañana retoma tu camino, ¿o no? Mañana retoma tu camino, no te vayas. Lo hicieron quedarse con ellos. A esta persona, a este extraño, a este desconocido, porque no sabían que era Jesús. Y entonces, una vez que ellos van a comer, da las gracias, reparte la comida, ¡pum!, se le abren los ojos. Se le abren los ojos. Y él está ahí y desaparece. En ese mismo instante, hermano, ellos dieron vuelta y se devolvieron. En el instante se devolvieron. Se dieron cuenta que no estaban en el camino, que no estaban donde tenían que estar. Porque uno va a estar donde arde tu corazón. Ahí es donde tenemos que estar. Pero para que arda el corazón, tiene que ocurrir algo más. Voy a pedir a mis hermanas que están en la alabanza que puedan subir porque voy a ir ya a la conclusión de esto. Un poquito de piano. No quiero que lo pongas, pero voy a pedirte en un momento que pongas Mateo 7:14. Bueno, igual lo pueden buscar, así que no hay problema. Mateo 7:14. Creo que lo importante es reconocer esto. Antes de llegar Jesús, no había ningún camino. Estábamos perdidos, no sabiendo a dónde íbamos, no sabiendo. O quizás, mejor dicho, había un ancho camino que llevaba a la perdición. Un camino de lo visible, de lo admirable, de lo que ves, de las casas, de los autos, de los edificios, de las cosas. Un camino de ropas, de joyas, de cosas a las cuales dedicarle toda la vida. Ese camino era el que había, un ancho camino que nos sacia, un camino que lleva a la perdición. Te pierdes en esas cosas, te pierdes ahí, dejas de ser tú, dejas de hacer lo que tú tienes que ser. Pero Jesucristo
abrió un camino, un sendero. Y Él le puso así, Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Asegúrate de haber tomado ese camino. Porque cuando lees la palabra, va a arder tu corazón. Y Jesús va a aparecer en ese momento. Solamente ocurre cuando vas por ese camino. Póngase de pie. Tengo que decir algo más. Quiero que lo entendamos bien. Abrir ese camino no fue gratis. No fue simple. No fue innovación. No fue un emprendimiento. Fue dolor. Fue sacrificio. Fue muerte. Fue negarse a todo lo visible. Eso es lo que hizo Él. Por eso hay un camino. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro que te lleve por ese camino. ¿Qué tienes que hacer? Decidir seguirlo. Nada más. Nada más. Y dejar tu camino. El camino propio. Y cuando vayas a la palabra, va a arder tu corazón. Va a arder. Va a arder. Y Jesús se va a aparecer en tu vida. Amén. ¿Lo tiene? ¿Lo entendió? Tomemos eso entonces. Vamos a orar y luego a adorar un momento. Padre, te damos gracias por tu palabra. A veces siento que es tan difícil para mí explicar, para mí mostrar. Pero yo sé que tu Espíritu Santo, toca en este momento. Toca en este momento. Toca nuestro corazón. Comience a arder. Dios, tu Espíritu Santo haga arder los corazones en esta mañana, Señor. Y tú te hagas presente en aquel que puede decir: yo no sé a dónde voy, pero yo quiero seguir ese camino. Es un camino que aparentemente es difícil, pero lleva a una vida gloriosa en siguiendo tus pasos, Señor. Yo te ruego que si hay alguien aquí en esta mañana que nunca ha pensado esto de esta manera, pero diga como yo lo hice un día: quiero seguirte, Jesús. Quiero seguirte, Jesús. Aunque no lo entiendo. Aunque no lo entiendo. Señor, si hay alguien viendo por la pantalla ahora en este momento, este domingo, o lo va a hacer algunos días después o tiempo después, Padre, yo te quiero pedir que pueda hacerlo, Señor, pueda decidir seguirte. Padre, hazlo tú. Manifiéstate tú ahora en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tengamos un tiempo de adorar al Señor, amén, porque Él abrió un camino para ti, para nosotros, para seguirlo.